¿Te gustan las historias terroríficas? Entonces estás en el lugar adecuado. Suscríbete y vamos al terror. ¿Quién podría imaginar que una mansión tan imponente y llena de historia pudiera esconder secretos tan oscuros? Sofía, una joven niñera de 24 años, había sido atraída por la promesa de un trabajo bien remunerado en una antigua casa de la colonia Roma. Un barrio que alguna vez fue un vibrante centro de vida, pero que ahora parecía atrapado en un susurro de lo que fue. La casa, con sus muros de ladrillo expuesto y ventanales que parecían ojos que todo lo veían, había estado vacía durante años, o al menos eso creía Sofía. El aire era pesado, impregnado de un aroma a madera envejecida y polvo, como si las paredes mismas se resistieran a dejar ir el pasado. Sofía había crecido rodeada de sombras. Su infancia estuvo marcada por la ausencia de un padre y la lucha constante de su madre por mantenerlos a flote. Era una mujer fuerte, pero la vida había dejado cicatrices invisibles en su corazón. Por eso, cuando recibió la oferta de trabajo, no dudó en aceptarla. La idea de cuidar a niños, de llenar su vida con risas y juegos, era un respiro en su existencia monótona. Sin embargo, lo que no sabía era que la promesa de ese nuevo comienzo estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Al llegar a la mansión, Sofía fue recibida por los propietarios, don Ernesto y doña Clara, una pareja de aspecto elegante, pero con una tristeza palpable en sus ojos. Había algo peculiar en su manera de hablar, como si cada palabra estuviera cargada de un significado oculto. Sofía se sintió intrigada, pero también inquieta. La casa era un laberinto de pasillos y habitaciones con cuadros de niños que parecían observarla en cada esquina. A medida que exploraba, una sensación de desasosiego comenzó a apoderarse de ella. Fue en la primera noche, mientras se acomodaba para dormir en una habitación adornada con antiguas cortinas de terciopelo, que escuchó risas. Eran risas infantiles, llenas de alegría, que resonaban en el aire denso de la casa. Intrigada, decidió seguir el sonido, su corazón latiendo con fuerza, no solo por el miedo, sino por una extraña emoción que la impulsaba a descubrir la fuente de aquella música infantil. Sin embargo, al llegar al pasillo, se encontró con el eco de su propia respiración, y el silencio se apoderó de la casa. Sofía no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. A medida que pasaron los días, comenzó a tener visiones fugaces de niños corriendo por los pasillos, de risas que se desvanecían en el aire como si nunca hubieran estado allí. Pero lo más perturbador fue cuando, en una conversación casual, don Ernesto mencionó que no tenían hijos. La revelación la dejó helada. ¿A quiénes había estado viendo? La confusión se transformó en una ansiedad creciente y cada rincón de la mansión parecía cobrar vida, burbujeando con secretos que nunca se atreverían a salir a la luz. El ambiente era opresivo, como si la casa misma estuviera viva, alimentándose de sus miedos. Las paredes parecían murmurar, recordándole a Sofía su propia soledad, su deseo de pertenecer a algo más grande que ella misma. La mansión se convertía en un personaje en su propia historia, una entidad que la observaba, la juzgaba y quizás la necesitaba tanto como ella la necesitaba a ella. Mientras las sombras se alargaban con la caída de la noche, un recuerdo de su infancia vino a su mente. Una noche similar, llena de risas y juegos, antes de que todo se desmoronara. Su madre, con una sonrisa triste, había tratado de consolarla, pero sus palabras nunca fueron suficientes para llenar el vacío. Ahora, en la mansión, Sofía buscaba respuestas, un hilo que la conectara con esos niños que parecían tan reales y tan etéreos a la vez. Pero cuando la luna se alzó en el cielo, iluminando los rincones oscuros de la casa, algo inexplicable sucedió.
Las risas que había escuchado se transformaron en susurros y una figura etérea apareció en el umbral de la puerta, mirándola fijamente con ojos que parecían conocer su alma. Era una niña, o al menos lo parecía, con un vestido blanco que ondeaba a su alrededor como si estuviera sumergida en el agua. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones y su mundo, que ya había estado tambaleándose en el borde del misterio, estaba a punto de caer por completo en la oscuridad. Sofía se quedó paralizada frente a la figura de la niña, su mente luchando por encontrar una explicación lógica a lo que estaba viendo. Esa visión no podía ser real. Sin embargo, la intensidad de la mirada de la pequeña la atrapó en un trance, como si el tiempo se detuviera y todo lo que había conocido se desvaneciera en la penumbra. La niña sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era una mueca que parecía esconder un secreto profundo, un eco de la tristeza que impregnaba la casa. ¿Quién eres?, logró preguntar Sofía, su voz apenas un susurro, temiendo romper el hechizo. La niña, sin responder, dio un paso hacia adelante y en ese instante Sofía sintió un frío helado que le recorrió la espalda. La pequeña se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado ahí, dejándola sola en la oscuridad de la mansión. Su corazón latía con fuerza y un escalofrío la recorrió al recordar las risas que había oído. ¿Era posible que esas risas pertenecieran a ella? A la mañana siguiente, todavía con la inquietante imagen de la niña grabada en su mente, Sofía decidió investigar la historia de la mansión. Se dirigió a la biblioteca, una habitación llena de libros cubiertos de polvo y telarañas, donde encontró un diario viejo, amarillo y desgastado. Las páginas estaban llenas de garabatos, relatos de una familia que había vivido allí hacía décadas. Había menciones de 3 niños que habían desaparecido misteriosamente, dejando a sus padres sumidos en la desesperación. A medida que leía, se dio cuenta de que aquellos niños eran los mismos que había visto en sus visiones. Su corazón se aceleró al conectar las piezas del rompecabezas. La mansión no solo era un lugar de trabajo, era un escenario de tragedia. Esa revelación la atrapó en un torbellino de emociones. Sofía entendió que no podía ignorar los susurros ni las risas, que debía descubrir la verdad detrás de esos niños. Sin embargo, la pregunta que la atormentaba era, ¿por qué a ella? En ese momento, doña Clara entró en la biblioteca, interrumpiendo sus pensamientos. La mujer tenía un aire de melancolía y Sofía no pudo evitar notar la forma en que sus ojos se oscurecieron al ver el diario en sus manos. «Ese libro no es para ti, Sofía», dijo Clara, su voz temblorosa pero firme. «No deberías inmiscuirte en cosas que no comprendes». Sofía sintió una mezcla de desafío y miedo. ¿Qué sabía doña Clara que ella no? La mujer, aunque amable, parecía ser una guardiana de secretos que nunca se atrevería a revelar. La tensión entre ambas mujeres era palpable, y Sofía supo que su búsqueda de la verdad la llevaría a un conflicto no solo con la casa, sino también con sus propios empleadores. «Pero necesito entender», respondió Sofía, desafiando a Clara. «Hay algo en esta casa, algo que me llama, algo que los niños quieren que sepa». Doña Clara la miró con tristeza, como si la joven fuera un reflejo de su propio pasado. Luego, su expresión se endureció. «A veces es mejor dejar las cosas en el olvido. Lo que ocurrió aquí no debe repetirse. No te involucres más de lo necesario». Con esas palabras, Clara salió de la habitación, dejando a Sofía sumida en la confusión. ¿Qué había sucedido realmente en la mansión? El silencio que siguió fue abrumador, y la joven sintió que la casa la estaba atrapando en su red de misterio. Ahora sabía que no podía dar marcha atrás. Su curiosidad la empujaba hacia adelante, a pesar del peligro que esto pudiera implicar. En los días siguientes, los fenómenos se intensificaron. Las risas se convirtieron en llantos, y la sensación de ser observada la acompañaba a cada paso. Una noche,
Mientras estaba en la cocina, escuchó un golpe sordo que provenía del sótano. No podía ignorarlo. Armándose de valor, bajó las escaleras, cada peldaño resonando en la oscuridad. Al llegar al sótano, se encontró con un lugar helado y sombrío, lleno de cajas viejas y muebles cubiertos de sábanas blancas. Sin embargo, lo que la sorprendió fue un antiguo espejo, cubierto de polvo, que parecía brillar con una luz propia. La curiosidad la llevó a acercarse. Al mirarse en el espejo, Sofía experimentó una visión. Una familia feliz, con 3 niños jugando en el jardín de la mansión. Pero en un parpadeo, la imagen cambió y vio a los mismos niños, ahora pálidos y tristes, atrapados en el reflejo como si suplicaran ayuda. El terror la invadió y de repente una voz suave resonó en su mente. «Ayúdanos». Sofía dio un paso atrás, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Comprendió que no solo estaba lidiando con el pasado de la casa, sino con un llamado que estaba destinado a ella. Subió rápidamente las escaleras, su mente en blanco, y se encontró con don Ernesto en la sala. Él la miró con una expresión de preocupación. «Sofía, estás pálida. ¿Te encuentras bien?» La joven sintió que el peso de la historia sobre sus hombros se hacía más fuerte. No podía ocultar lo que había descubierto. «He visto a los niños, don Ernesto. He visto cosas que no puedo explicar». «Creo que necesitan ayuda», dijo su voz temblando. «¿Qué pasó aquí?» Don Ernesto la observó en silencio y Sofía pudo ver cómo la tristeza se apoderaba de su rostro. Después de una pausa, él finalmente habló. Su voz, apenas un susurro. «A veces, los secretos son más pesados que la verdad. No sé si estás lista para escuchar lo que ocurrió realmente». El corazón de Sofía se aceleró. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea que no podía deshacer, pero la necesidad de conocer la verdad la empujaba hacia adelante. Estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario para liberar a esos niños y, tal vez, a sí misma. Esa noche, mientras la luna iluminaba la mansión, Sofía comprendió que su vida había cambiado para siempre. El misterio de la mansión la había envuelto. Y ahora, más que nunca, estaba lista para desentrañar las sombras que la rodeaban. Pero sabía que la verdad no siempre es un consuelo y que al buscarla podría enfrentar un horror que jamás había imaginado. Mientras se preparaba para la conversación que cambiaría todo, la mansión susurraba a su alrededor y ella entendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Sofía se sentó en un viejo sillón de la sala, el corazón latiéndole con fuerza mientras don Ernesto se acomodaba frente a ella. La tensión en el aire era palpable, como si la propia casa estuviera conteniendo el aliento. Ella sabía que estaba a punto de adentrarse en un territorio desconocido, un lugar donde la verdad podía ser más aterradora que cualquier sombra que la acechara. «Los niños que viste», comenzó don Ernesto, su voz temblorosa, «eran mis hermanos. Vivimos aquí, en esta casa, en un tiempo que parece tan lejano y, sin embargo, tan cercano. Nunca supe qué sucedió realmente. Solo recuerdo el eco de sus risas y luego el silencio». Sofía lo miró fijamente, su mente procesando la revelación. Nunca hubiera imaginado que don Ernesto, el hombre que parecía tan seguro y tranquilo, llevaba consigo un dolor tan profundo. «¿Qué les pasó?», preguntó ella, su voz casi un susurro. Don Ernesto cerró los ojos, como si las palabras lo atraparan. Después de un largo silencio, continuó. «Eran tiempos difíciles. La familia estaba sumida en problemas financieros y mi padre se volvió impredecible. Una noche, mientras jugaban en el jardín, escuché gritos. Cuando llegué, ya era demasiado tarde. Mis padres estaban desesperados, pero los niños desaparecieron sin dejar rastro». Sofía sintió que la historia de don Ernesto la golpeaba con fuerza. No solo era un relato de tragedia, también era un reflejo de su propia vida, de sus propios miedos.
Había crecido en un hogar donde el caos y la desesperación eran comunes, donde las sombras del pasado siempre parecían acechar. Sus recuerdos de la infancia se mezclaron con la historia de la mansión, revelando conexiones que nunca había considerado. ¿Y tú?, preguntó, intentando entender cómo un hombre tan herido había logrado seguir adelante. ¿Cómo sobreviviste? Me quedé atrapado en el tiempo, respondió él, sus ojos llenos de nostalgia. A veces creo que el dolor se aferra a las paredes de este lugar. No solo perdí a mis hermanos, también perdí mi infancia. La mansión se convirtió en un recordatorio constante de lo que no podía cambiar. Sofía sintió que una sombra se cernía sobre ellos y la historia de don Ernesto resonaba en su propia experiencia. ¿Era posible que el eco de su propia pérdida estuviera conectado con los niños desaparecidos? La idea la inquietó. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Su voz era un hilo de incredulidad. ¿Por qué ocultaste la verdad? Porque temía que al abrir la caja de Pandora, todo lo que había intentado olvidar regresara, respondió él, su mirada intensa. Pero ahora que estás aquí, siento que hay una conexión entre tú y ellos. Quizás no sea una coincidencia que hayas llegado a esta casa. La mente de Sofía comenzó a girar en torno a esa afirmación. ¿Podría realmente ser parte de este misterio? Sin embargo, antes de que pudiera formular una respuesta, la casa pareció cobrar vida a su alrededor. Un estruendo resonó en el piso de arriba, como si algo o alguien estuviera golpeando las paredes. ¿Qué fue eso?, preguntó Sofía, el miedo invadiendo su voz. Don Ernesto se levantó de un salto, su rostro pálido. No lo sé, pero no es la primera vez que escucho ruidos extraños. La casa nunca se ha sentido tranquila desde que sucedió lo de mis hermanos. Sofía sintió que la realidad comenzaba a desmoronarse. La idea de que los niños pudieran estar atrapados en esta dimensión, buscando ayuda, se volvía más tangible. Sin embargo, también comenzó a cuestionar su cordura. ¿Estaba realmente escuchando voces? ¿O era su mente la que le jugaba trucos? Decidida a enfrentar lo desconocido, Sofía se levantó y caminó hacia las escaleras. Don Ernesto la siguió, pero ella no se detuvo. La curiosidad la impulsaba hacia adelante, a pesar del miedo que la envolvía. Al llegar al pasillo de arriba, la risa de los niños resonó nuevamente, pero esta vez era diferente. Sonaba como un lamento, una súplica. «Tienes que detenerte», le advirtió don Ernesto, su voz llena de pánico. «No debes seguir». Ella se detuvo un instante, dudando, pero en su interior sabía que no podía retroceder. Algo la llamaba, un hilo invisible que la conectaba con aquellas almas perdidas. Un eco de su propia infancia, de sus propios traumas, la impulsaba a seguir. «No puedo dar marcha atrás», dijo, su voz firme. «Debo saber la verdad». Siguió avanzando, y al llegar a una puerta al final del pasillo, sintió una energía extraña, como si el aire a su alrededor se volviera denso, pesado. Al abrir la puerta, se encontró en una habitación que parecía intacta, como si el tiempo se hubiera detenido. En el centro, un viejo baúl de madera se encontraba abierto, y dentro había juguetes desgastados, un oso de peluche, una muñeca rota y un álbum de fotos. Sofía se acercó lentamente, sintiendo que cada objeto estaba impregnado de recuerdos. Al abrir el álbum, vio imágenes de los niños, riendo, corriendo por el jardín de la mansión. Pero al pasar las páginas, las sonrisas se desvanecieron, y en su lugar aparecieron retratos de la familia en momentos de desesperación, con lágrimas en los ojos y rostros demacrados. «Esto no es solo su historia», murmuró Sofía, casi para sí misma. «Es la nuestra». De repente, una ráfaga de viento helado recorrió la habitación y las luces parpadearon. Sofía sintió cómo su mente se tambaleaba, la realidad comenzaba a desdibujarse. «¡Sofía!», gritó don Ernesto, su voz llena de terror. «¡Sal de ahí!».
Pero era demasiado tarde. La habitación pareció transformarse y Sofía se vio arrastrada a una visión de su propia infancia. Recuerdos que creía enterrados comenzaron a aflorar. La imagen de su madre, ausente y distante, la perseguía. El eco de gritos y discusiones resonaba en su mente y la desesperación la inundó. Sofía cayó de rodillas, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo ella. Las risas de los niños se convirtieron en llantos lastimeros y la realidad se fragmentó en 1000 pedazos. En ese momento comprendió que su conexión con los niños no era solo un eco del pasado, sino un reflejo de su propia lucha interna. En medio del caos, una voz resonó en su mente. ¡Ayúdanos! Sofía, atrapada entre la locura y la claridad, se dio cuenta de que la verdad era mucho más compleja de lo que había imaginado. No solo se trataba de los niños desaparecidos, se trataba de su propia historia, de su propia lucha por liberarse de las sombras que la habían perseguido toda su vida. Mientras se esforzaba por recuperar el control, don Ernesto se lanzó hacia ella, tratando de sacarla de aquel trance. La conexión entre ellos se hacía más fuerte y Sofía entendió que juntos podrían desentrañar los secretos de la mansión y tal vez liberarse de las cadenas que los mantenían cautivos. Pero a medida que la oscuridad se cernía sobre ellos, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. La casa no solo guardaba el dolor del pasado, sino también oscuros secretos que amenazaban con consumirlos a ambos. Y en la búsqueda de la verdad, se dieron cuenta de que los fantasmas del pasado nunca se habían ido. Solo estaban esperando el momento adecuado para revelarse. Sofía sintió cómo la habitación se llenaba de una energía palpable, como si las paredes mismas estuvieran escuchando, esperando a que ella tomara una decisión. La risa y los llantos de los niños se entrelazaban en su mente, creando un torbellino de emociones que la empujaba hacia el abismo de sus propios recuerdos. En ese instante se dio cuenta de que no solo estaba enfrentando la historia de don Ernesto, sino que también debía confrontar su propia verdad. Mientras caía de rodillas, el rostro de su madre se volvió más nítido, su expresión un reflejo de la desesperación que había sentido durante toda su vida. Sofía luchó contra la marejada de emociones que la abrumaban, sintiendo que el dolor de su infancia se mezclaba con el sufrimiento de los niños desaparecidos. Era como si ambas historias se entrelazaran, revelando una conexión que nunca había imaginado. ¡Sofía!, gritó don Ernesto con desesperación, intentando alcanzarla. Sus manos temblorosas se extendieron hacia ella, pero algo en la habitación parecía bloquear su camino. Una sombra oscura se alzó entre ellos, un recordatorio de los secretos que la casa había guardado por tanto tiempo. Don Ernesto, sintiendo el peligro, se plantó ante la puerta decidido a proteger a Sofía. Su voz resonó con fuerza, como un eco de determinación. ¡No! ¡No dejes que te atrapen! ¡No podemos permitir que se apoderen de ti! Sofía levantó la vista, sus ojos llenos de confusión y miedo. ¿Quiénes son?, preguntó, su voz un susurro tembloroso. Las risas se habían convertido en gritos y la habitación parecía girar a su alrededor. «Son las almas de los niños», respondió don Ernesto, su rostro pálido y su mirada fija en el vacío. «Ellos están atrapados aquí y sienten tu presencia. Están buscando algo, alguien que les ayude a liberarse». La revelación la golpeó como un rayo. Sofía comprendió que su conexión con los niños no era accidental, era una llamada a la acción. Pero ¿cómo podía ayudarles? ¿Cómo podía enfrentarse a algo tan oscuro y desconocido? Las luces parpadearon nuevamente y el aire se volvió gélido. Sofía cerró los ojos, intentando calmar el torbellino de emociones que amenazaba con consumirla. En su mente, las imágenes de su infancia se mezclaban con las de los niños, y una idea comenzó a formarse. Tal vez, solo tal vez, al enfrentar sus propios miedos, podría ayudar a aquellos pequeños.
Don Ernesto, necesito que me ayudes, dijo, su voz ahora más firme. Debo encontrar la manera de conectar con ellos. Debo entender su dolor. Él asintió, aunque la preocupación seguía grabada en su rostro. Sabía que este era un camino peligroso, una senda que podía llevarlos a la locura o tal vez a la redención. De acuerdo, respondió, pero debes estar preparada para lo que venga. La verdad no siempre es fácil de soportar. Sofía respiró hondo, sintiendo el peso de su decisión. Con un gesto decidido, se levantó y se acercó al viejo baúl. Tomó el oso de peluche desgastado entre sus manos, sintiendo la suavidad de su pelaje, un símbolo de la inocencia perdida. Al mirarlo, sintió que una corriente de energía la atravesaba, como si el juguete estuviera imbuyendo su corazón con el coraje necesario. «Voy a hablar con ellos», declaró su voz, resonando con una mezcla de miedo y determinación. «Necesito que me digan qué ocurrió. ¿Por qué están atrapados aquí?» Al pronunciar estas palabras, la habitación pareció vibrar. Los gritos se transformaron en un murmullo y las sombras comenzaron a cobrar forma. Sofía sintió una presencia a su alrededor, un grupo de niños que la observaban desde el rincón oscuro de la habitación. Sus ojos eran grandes y tristes, llenos de dolor y anhelo. «¿Por qué no se van?», preguntó Sofía, sintiendo que su corazón latía con fuerza. La conexión era palpable y supo que estaba a punto de recibir respuestas. Uno de los niños dio un paso adelante, su figura etérea temblando en la penumbra. «No podemos, no hemos terminado», dijo, su voz un eco suave pero desgarrador. «Nos quedamos aquí esperando que alguien nos ayude a encontrar la paz». Sofía sintió cómo la angustia la envolvía. «¿Qué necesitan?», preguntó, su voz llena de compasión. «¿Cómo puedo ayudarles?». «Debes recordar», respondió el niño, su mirada intensa. «Debes enfrentarte a lo que pasó, y solo entonces podremos ser libres». La revelación la golpeó con el peso de 1000 recuerdos. Sofía comprendió que para ayudar a los niños debía confrontar el trauma de su propia infancia. La historia que había intentado olvidar estaba entrelazada con la de ellos, y solo al aceptar su dolor podría liberar sus almas. Don Ernesto, observando la conexión entre Sofía y los niños, sintió que su propio temor comenzaba a desvanecerse. «Tú no estás sola en esto», dijo, acercándose a ella. «Juntos podemos enfrentar lo que nos ha atado a este lugar». Al escuchar sus palabras, Sofía sintió que el apoyo de don Ernesto le daba la fuerza que necesitaba. La sombra que había estado acechando se desvaneció un poco, y la conexión con los niños se hizo más clara. Con una determinación renovada, se volvió hacia el grupo de pequeños espíritus. «Voy a recordar», declaró, su voz resonando con fuerza. «Voy a enfrentar mi pasado y juntos encontraremos la paz». Pero en ese instante, la casa pareció responder a su declaración. Las luces comenzaron a parpadear con más intensidad y un viento helado recorrió la habitación, como si las almas atrapadas estuvieran despertando. Sofía sintió que la energía crecía a su alrededor y comprendió que el momento decisivo estaba cerca. Don Ernesto la miró, sus ojos llenos de determinación. «Hazlo», exclamó. «No dejes que el miedo te detenga». Y así tomó una respiración profunda, preparándose para lo que vendría. La confrontación con sus propios demonios estaba a punto de comenzar, y aunque el miedo amenazaba con consumirla, también sabía que era su única oportunidad para liberar a los niños y a sí misma. Con la mirada fija en los rostros tristes de los niños, Sofía se preparó para enfrentar la verdad que había estado evadiendo toda su vida. La casa parecía contener el aliento, y en ese instante supo que la batalla por la redención no solo se libraría en su mente, sino también en el corazón de la mansión misma. La tensión era palpable, y mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, Sofía se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La búsqueda de la verdad
y la confrontación de su dolor estaban a punto de desatar secretos que cambiarían sus vidas para siempre. Sin embargo, en su corazón daba la bienvenida a la lucha, sabiendo que, al final, la liberación de aquellos niños y de sí misma dependía de su valentía para enfrentar lo desconocido. Sofía respiró hondo y con una determinación renovada se adentró en el abismo de sus recuerdos. La habitación, que en un momento había estado tan llena de sombras, ahora parecía vibrar con una luz tenue, como si la casa misma estuviera esperando su decisión. Don Ernesto la observaba con una mezcla de temor y esperanza, sintiendo que estaban al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. Con el corazón latiendo con fuerza, Sofía cerró los ojos y se dejó llevar por las memorias que habían estado enterradas durante tanto tiempo. Las risas de su infancia se desvanecieron y en su lugar aparecieron imágenes de su madre, de su tristeza y desasosiego. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero esta vez no eran solo de dolor, eran también de liberación. Era momento de enfrentar su verdad. «Recuerdos», murmuró mientras las sombras de los niños la rodeaban. «Necesito recordar». De repente, la habitación se llenó de una luz cegadora y las risas de los pequeños se transformaron en un coro de súplicas. Sofía sintió cómo el aire se volvía denso, como si las almas atrapadas estuvieran empujando hacia adelante, buscando una salida. En ese momento, el niño que había hablado antes dio un paso adelante, su figura brillando con una intensidad inesperada. «No temas, Sofía», dijo el niño. «La verdad duele, pero solo así podremos ser libres». Y con esas palabras, las visiones comenzaron a fluir. Sofía vio a su madre en el pasado, abrazando a un niño, a su hermano que había desaparecido. La angustia en el rostro de su madre se transformó en desesperación cuando él se desvaneció, dejando un vacío que nunca se llenó. Sofía sintió el dolor de esa pérdida, un dolor que había llevado consigo toda su vida, y en su interior, una chispa de entendimiento encendió una llama de valentía. «Lo siento», gritó Sofía, su voz resonando en la habitación. No sabía que había tanto dolor. «Lo siento». Con cada palabra, la energía en la habitación se intensificó. Las sombras comenzaron a danzar y los murmullos se convirtieron en gritos de alegría. Sofía sintió que las almas de los niños se acercaban a ella, tocando su corazón con una calidez que la envolvía. Era un momento de conexión profunda, y a través de sus lágrimas comprendió que su dolor no era solo el suyo, era el de todos ellos. Don Ernesto, observando esta transformación, sintió que la presión en su pecho comenzaba a disminuir. «Hazlo, Sofía», exclamó, su voz llena de aliento. «Diles que no están solos». «No están solos», repitió Sofía, su voz resonando con un nuevo poder. «Juntos podemos encontrar la paz». Las almas comenzaron a tomar forma y la habitación se llenó de luz. Sofía sintió que mientras enfrentaba su propio trauma, también les daba a aquellos niños la oportunidad de dejar atrás sus propios sufrimientos. El aire vibraba con una energía liberadora y de repente el eco de sus risas llenó el espacio, un sonido que parecía romper las cadenas que los mantenían atados. Sin embargo, no todo fue fácil. Una sombra oscura surgió entre ellos, un vestigio de la maldad que había estado presente en la casa. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la sombra se abalanzaba sobre ella, intentando devorar su luz. En un instante de pánico, comprendió que el camino hacia la liberación no estaba exento de sacrificio. «¡No!», gritó don Ernesto, lanzándose hacia la sombra, intentando proteger a Sofía. «No dejaré que te atrape». La lucha fue feroz. Sofía sintió cómo la oscuridad intentaba penetrar en su mente, susurros llenos de desesperación que intentaban hacerla dudar. Pero el amor por los niños y el deseo de liberarse del peso de su propia historia le dieron la fuerza necesaria para resistir.
Con un grito de determinación, canalizó su energía hacia la sombra, y en un destello de luz, ésta se disipó, dejando atrás un silencio abrumador. Cuando la calma finalmente se instaló, Sofía cayó de rodillas, exhausta pero aliviada. El aire se había despejado y los niños, ahora libres, comenzaron a desvanecerse en un brillo dorado. Sofía sintió una oleada de tristeza al verlos marchar, pero también una inmensa gratitud. Había enfrentado su pasado y había dado a aquellos pequeños la oportunidad de encontrar la paz. «Gracias», susurró, mientras las últimas luces desaparecían. «Nunca los olvidaré». Don Ernesto se acercó a ella, su rostro lleno de orgullo y preocupación. «Lo hiciste, Sofía. Te enfrentaste a tus miedos y ayudaste a liberar a esos niños. Pero también debes recordar que este proceso no termina aquí». Sofía asintió, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Sabía que, aunque había logrado liberar a los niños, su propia lucha apenas comenzaba. Las cicatrices emocionales que había llevado durante tanto tiempo aún estaban presentes, y el viaje hacia la sanación sería largo. Sin embargo, había un nuevo propósito en su corazón. La experiencia le había revelado secretos que todavía no comprendía del todo, y el eco de las risas de los niños resonaba en su mente como un recordatorio de que había más trabajo por hacer. ¿Qué otros misterios aguardaban en la casa? ¿Qué otros secretos de su propia historia aún necesitaban ser desenterrados? Mientras se levantaba, Sofía sintió la presencia de algo más en la habitación. Un susurro de lo desconocido que la invitaba a seguir adelante. La casa, aunque liberada de una carga, aún guardaba otros secretos, y en ese momento supo que su viaje no había terminado. Don Ernesto, reconociendo la determinación en los ojos de Sofía, sonrió con una mezcla de tristeza y esperanza. «Este lugar tiene más historias que contar, y no estás sola en esto. Juntos podemos descubrir lo que queda por resolver». Así, Sofía y don Ernesto se miraron, con la promesa de que, aunque habían enfrentado grandes desafíos, su camino hacia la verdad apenas comenzaba. La casa, aunque tranquila, seguía siendo un enigma, y el eco de las almas liberadas resonaría en sus corazones, guiándolos hacia nuevos misterios por desvelar. Con cada paso que dieran, las sombras del pasado se desvanecerían, dejando espacio para la luz de un futuro lleno de esperanza. Sofía y don Ernesto continuaron su camino por la casa, cada paso resonando en el silencio que había quedado tras la liberación de las almas. Sin embargo, a medida que avanzaban, un escalofrío recorrió la habitación, como si el aire se volviera más pesado. La sensación de que algo no estaba completamente resuelto se instaló en sus corazones. Mientras exploraban, una puerta que antes había estado cerrada se abrió de golpe, revelando un pasillo oscuro y sombrío. Sofía, impulsada por la curiosidad y el deseo de descubrir más, se aventuró hacia adelante, con don Ernesto siguiéndola de cerca. El ambiente se tornaba cada vez más opresivo y un eco distante de risas se transformó en susurros inquietantes que parecían llamarlas. «Sofía, quizás deberíamos volver», advirtió don Ernesto, su voz temblorosa. «Lo que hemos liberado puede no ser lo único que habita aquí». Pero Sofía, atrapada en una mezcla de determinación y audacia, siguió adelante. Al final del pasillo, encontró una habitación que parecía intacta, como si el tiempo se hubiera detenido allí. En el centro había un viejo espejo cubierto de polvo. Al acercarse, sintió una atracción inexplicable hacia su reflejo, que parecía distorsionado, como si el cristal albergara algo más que su imagen. «Mira», dijo Sofía, señalando a don Ernesto, «algo no está bien». Cuando ambos se asomaron al espejo, el reflejo comenzó a cambiar. Las risas de los niños se convirtieron en gritos de angustia, y las sombras que habían sido liberadas aparecieron de nuevo, pero esta vez
se veían más oscurecidas, más aterradoras. Las almas que una vez habían brillado con luz dorada, ahora estaban atrapadas en un ciclo de desesperación y sus miradas imploraban ayuda. ¿Qué está pasando?, preguntó don Ernesto retrocediendo un paso, mientras una sensación de terror lo invadía. Al mirar más de cerca, Sofía vio una figura oscura detrás de ellas, una entidad que parecía alimentarse de sus miedos y sufrimientos. Con cada grito, la sombra crecía y la habitación temblaba bajo su poder. Sofía comprendió que su acto de liberación había despertado algo aún más maligno que había estado latente, esperando el momento preciso para salir a la luz. ¡No!, gritó Sofía, pero su voz fue ahogada por el eco de la desesperación de las almas. En un instante, la figura se abalanzó hacia ella y la oscuridad la envolvió. Don Ernesto, en un acto de desesperación, trató de ayudarla, pero la sombra lo atrapó también. Ambos se encontraron en un abismo de caos, donde sus peores temores se materializaban. El miedo a la soledad, el dolor de las pérdidas y la desesperanza de un futuro oscuro. La habitación se tornó un laberinto de espejos distorsionados, donde cada reflejo mostraba una versión de ellos mismos atrapada en la tristeza. «Sofía, tenemos que salir de aquí», imploró don Ernesto, pero su voz se desvanecía entre los gritos de aquellos que habían intentado liberar. La entidad alimentaba su angustia y cada segundo se sentía más real, más aterrador. Sofía comprendió que aunque había liberado a las almas, la casa guardaba secretos que nunca debieron ser desenterrados. En un último intento por escapar, se aferró a la mano de don Ernesto, pero fue en vano. La sombra los absorbió por completo, dejando la habitación vacía y el eco de sus gritos resonando en las paredes. La casa volvió a quedar en silencio, pero su esencia había cambiado. En el espejo, las risas se convirtieron en un susurro ominoso, prometiendo que aquellos que buscaban la verdad encontrarían una oscuridad aún más profunda. Mientras el sol se ponía, la sombra se reía, sabiendo que la lucha por la liberación nunca había terminado. Sofía y don Ernesto permanecían atrapados en un ciclo interminable de terror, un recordatorio escalofriante de que a veces, al buscar la verdad, uno puede desatar horrores inimaginables. Si disfrutaste de esta historia, no olvides dar like y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan sumergirse en esta aventura llena de misterios. Y deja un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una próxima historia.